Hola, muy buenas a todos amigos. Mi nombre es Javier, y junto con mi compañero Alex, expondremos dos temas referentes a la mecánica. Los dos temas son: número 1, elementos de un sistema mecánico. Y número 2, sistemas de transmisión mecánica. Bueno, no se diga más, comencemos. Elementos de un sistema mecánico. Ejes de transmisión. En ingeniería mecánica se conoce como eje de transmisión a todo objeto axisimétrico especialmente diseñado para transmitir potencia. Estos elementos de máquinas constituyen una parte fundamental de las transmisiones mecánicas y son ampliamente utilizados en una gran diversidad de máquinas debido a su relativa simplicidad. En general, existen tres parámetros fundamentales para el diseño de los ejes de transmisión: su resistencia, su rigidez y su inercia de rotación. Tomando como ejemplo una bicicleta, sus ventajas son: menos probabilidad de romperse o atascarse, un problema común con las bicicletas con transmisión de cadena. El uso de un sistema de engranajes ofrece un movimiento de pedalada más constante y suave. Menor mantenimiento que un sistema de cadena cuando el árbol de transmisión está encerrado en un tubo, lo más común. Y sus desventajas: un eje de transmisión pesa más que un sistema de cadena, normalmente entre medio y 1 kilogramo más. Con un mantenimiento óptimo, la cadena ofrece una eficiencia mayor. Quitar la rueda es muy complicado en algunos diseños, como lo es en las bicicletas de cadena con sistema de cubos. Sujetadores. Los sujetadores tienen como función mantener unidas las partes de una máquina o de un producto manufacturado. Los dispositivos de sujeción son tan importantes en la industria, pues al igual que los podemos encontrar en la máquina más grande, un transatlántico por ejemplo, también los podemos encontrar en el reloj más pequeño. Tipos de sujetadores. Tornillo. Un tornillo es un sujetador con rosca, diseñado para introducirse en un orificio de los elementos que se desean unir y también en un orificio con rosca en elemento acoplado. Grapa. Una grapa, corchete o ganchito es una pieza de hierro u otro metal cuyos dos extremos doblados y puntiagudos se clavan para unir y sujetar papeles, tablas u otras cosas. Remache. Una grapa, corchete o ganchito es una pieza de hierro u otro metal cuyos dos extremos doblados y puntiagudos se clavan para unir y sujetar papeles, tablas u otras cosas. Perno. Está relacionada con el tornillo pero tiene un extremo de cabeza redonda, una parte lisa, y otro extremo roscado para la chaveta, tuerca, o remache, y se usa para sujetar piezas en una estructura, por lo general de gran volumen. Abrazadera. Es una pieza de ferretería que se usa para abrazar un conducto o botella en fontanería, en cableado, en montaje de muebles o en transporte y deportes. Engranes. Un engrane o engranaje es un mecanismo utilizado para transmitir potencia mecánica de un elemento a otro, mediante movimientos giratorios o alternativos. Son ruedas dentadas de distintos tamaños que encajan entre sí, y a través de este complemento mecánico ocurre la transmisión de movimiento hacia el resto de la maquinaria. Aplicaciones. Se pueden observar en los motores, por ejemplo. El engranaje principal o engranaje motor, es el encargado de transmitir el movimiento al resto de la estructura, a través del engranaje conducido. Su uso está muy extendido tanto en máquinas industriales, en automoción, en herramientas, así como también en objetos como electrodomésticos, juguetes, etc. Ventajas. Ocupan espacios muy reducidos. No tiene posibilidad de deslizamiento. Tiene una gran capacidad de transmisión de potencia. Poseen un elevado rendimiento. Tienen un bajo mantenimiento. Desventajas. Son más costosos, más difíciles de fabricar. Producen bastante ruido en el proceso de transmisión. Poleas y bandas. Se conoce como correa de transmisión a un tipo de transmisión mecánica basado en la unión de dos o más ruedas, sujetas a un movimiento de rotación, por medio de una cinta o correa continua, la cual abraza a las ruedas ejerciendo fuerza de fricción, suministrándoles energía desde la rueda motriz. Funcionamiento. Las correas de transmisión basan su funcionamiento fundamentalmente en las fuerzas de fricción, esto las diferencia de otros medios flexibles de transmisión mecánica, como lo son las cadenas de transmisión y las correas dentadas, las cuales se basan en la interferencia mecánica entre los distintos elementos de la transmisión. Las características más importantes de las correas de transmisión se obtienen a partir de un balance de fuerzas en su paso por la poleas, ya que en este paso son mayores la solicitación de la correa. Las fuerzas que actúan sobre la correa en este paso son fuerzas de fricción, fuerzas centrífugas,
La tensión bajo la cual se encuentra la correa. La fuerza normal de contacto que ejerce la polea sobre la correa. Catarinas y cadenas. Catarinas, también conocidas como coronas, platos, estrellas o sprockets, son ruedas dentadas utilizadas en conjunto con una cadena u otro material perforado o dentado para transmitir una fuerza, sea en un engranaje o en una transmisión por cadena o transmisión por correa dentada. Cadenas. Conjunto de eslabones o anillos enlazados entre sí, utilizados para sujetar, estirar y barra o para la transmisión de movimiento en las máquinas. Sus funciones son transmitir potencia de manera eficiente. Puede impulsar varios ejes a partir de una sola fuente de potencia. Aplicaciones. Transmitir el movimiento de los pedales a la rueda en las bicicletas o del cambio a la rueda trasera en las motos. En los motores de 4 tiempos, para transmitir movimiento de un mecanismo a otro. Por ejemplo, del cigüeñal al árbol de levas, o del cigüeñal a la bomba de lubricación del motor. Cojinetes y rodamientos. Son puntos de apoyo de ejes y árboles para sostener su peso, guiarlos en su rotación y evitar deslizamientos. Diferencia entre cojinete y rodamiento. Un cojinete es una clasificación de la categoría general de rodamientos. Un cojinete es un tubo delgado o manga que permite un movimiento por deslizamiento, sin movimiento rodante. Un cojinete también podría ser llamado cojinete de casquillo. Sin embargo, este término sería redundante. Así, un cojinete es un rodamiento, pero un rodamiento no es necesariamente un cojinete o casquillo. Características. El material debe tener un coeficiente de rozamiento reducido. El material tiene que ser un buen transmisor del calor para que no se produzca una acumulación excesiva de calor, dañando o perjudicando el ajuste creado. El material debe poseer una cierta dureza que ayude a soportar, sin que se deforme el cojinete, la carga que puede actuar sobre él. Lubricación y refrigeración. Lubricación. Recibe este nombre el método utilizado para evitar en lo posible el contacto directo entre dos piezas que se mueven una respecto a la otra, reduciendo la fricción. La lubricación tiene como objetivo primordial impedir el agarrotamiento, es cuando dos cuerpos metálicos, cuyas moléculas tienen tendencia a soldarse, son frotados por lo que se calientan y se sueldan, y disminuir el trabajo perdido en rozamiento. Los factores más importantes que influyen en la lubricación son: el grado de pulido que poseen las superficies en contacto, la naturaleza y dureza de los materiales que componen las partes acopladas, el huelgo existente en el acoplamiento. Refrigeración. La refrigeración mecánica se usa para remover calor de un medio más frío y expulsarlo a un medio más cálido usando las propiedades de calor latente del refrigerante. Características. Entre los refrigerantes más utilizados en los equipos de refrigeración industrial están el agua, el amoníaco, NH3O R717, el glicol, C2H6O2 o 1,2, etanodiol, y algunos hidrocarburos y halocarbonos. El amoníaco es la sustancia refrigerante más utilizada por la mayoría de sistemas de enfriamiento, pero hay muchas otras que se pueden emplear con el mismo propósito y de forma igual de efectiva. Elementos motrices. Son los encargados de proporcionar la energía necesaria para que se produzca el movimiento. Dependiendo del tipo de energía aprovechada, los elementos motrices se clasifican en motores primarios y secundarios. Normalmente los motores primarios transforman la energía para que pueda ser utilizada por el motor secundario que se la transmite a una máquina. Se clasifican en 3 grandes grupos. Neumáticos. Emplean aire comprimido como fuente de energía y son adecuados en el control de movimientos rápidos, pero su precisión es limitada. Hidráulicos. Los actuadores hidráulicos son recomendables en los manipuladores que tienen una gran capacidad de carga, junto a una precisa regulación de velocidad. Eléctricos. Los motores eléctricos son los más utilizados, gracias a su precisión y la facilidad de control. En estos mecanismos los elementos motrices y los movimientos conducidos pueden tener 3 tipos de movimiento. Movimiento circular o rotatorio, como el que tiene una rueda. Movimiento lineal, es decir, en línea recta y de forma continua. Movimiento alternativo. Es un movimiento de ida y vuelta, de vaivén. Como el de un péndulo. Grupos de mecanismos. Teniendo en cuenta los 3 tipos de movimiento, los mecanismos se pueden dividir, básicamente, en 2 grandes grupos. Mecanismos de transmisión del movimiento. Mecanismos de transformación del movimiento. Sistemas de transmisión mecánica. Análisis de fiabilidad de equipos. La mantenibilidad es la probabilidad de que después del fallo sea reparado en un tiempo dado.
Es la capacidad de dicho objeto o elemento bajo determinadas condiciones de uso y aplicaciones para conservar o ser reconstruido un estado en el que pueda realizar la función necesaria por dicha operación cuando el mantenimiento se realiza bajo determinadas condiciones y usando procedimientos y recursos establecidos correctamente. Criterios entre mantenibilidad y fiabilidad. Mantenibilidad. Se necesita poco tiempo para restaurar. Existe alta probabilidad de completar la restauración. El tiempo medio para restauración es pequeño. Fiabilidad. Pasa mucho tiempo para fallar. Existe baja probabilidad de falla. El tiempo medio entre fallas es grande. Alineación de ejes. Importancia de la alineación. Para conseguir un funcionamiento suave en dos máquinas acopladas, es imprescindible que los ejes de las mismas estén dentro de unos límites admisibles en su alineación. El propósito de alineación de los ejes es impedir vibraciones excesivas y el fallo prematuro de piezas de la máquina. Fallas comunes de sistemas neumáticos. Cualquier circuito neumático, el diámetro y la configuración de los tubos necesita considerarse con cuidado para asegurar una rápida respuesta de las válvulas, para garantizar una rápida respuesta a la señal y mantener en un mínimo la resistencia al flujo, podrían tomarse las medidas siguientes. Consérvense los tubos de las válvulas piloto de diámetro pequeño, pero la línea principal de presión puede tener un diámetro mayor. Háganse los tubos tan cortos y rectos como se pueda. Procúrese un número mínimo de accesorios en la línea y manténgase siempre la misma dirección del flujo. Programa de mantenimiento de un sistema neumático. En comparación con otros tipos de sistemas mecánicos, se encuentra que los sistemas neumáticos presentan menos problemas y, como consecuencia, su duración sin problemas es mayor. Sin embargo, la experiencia industrial hace ver que incluso el mejor de los sistemas falla y, por consiguiente, para tener el cuidado necesario contra todas esas fallas, en especial las no pronosticadas y no programadas. Análisis de averías. El análisis de averías o análisis de causa-raíz puede definirse como el conjunto de actividades que, aplicadas de manera sistemática, están encaminadas a la investigación e identificación de las causas que originan una avería con el claro objetivo de establecer un plan de acción que permita eliminarlas. El análisis de averías tiene una doble finalidad, primeramente trata de determinar las causas de la avería y en segundo lugar propone una serie de medidas para evitarla. 1. Definición y fijación del fallo o efecto. 2. Descripción del sistema y su envolvente. 3. Relación de daños y cronología de los hechos significativos producidos u observados. 4. Listado de las posibles causas del fallo observado. 5. Eliminación de las causas imposibles. 6. Desarrollo y contraste de hipótesis de trabajo. 7. Fijación de la causa raíz. 8. Establecimiento de medidas correctoras. ¿Cuándo hay una falla? Cuando la pieza queda completamente inservible. Cuando a pesar de que funciona no cumple su función satisfactoriamente, cuando su funcionamiento es poco confiable debido a las fallas y presenta riesgos. Causas. Mal diseño, mala selección del material. Imperfecciones del material, del proceso o de su fabricación. Errores en el servicio y en el montaje. Errores en el control de calidad, mantenimiento y reparación. Factores ambientales, sobrecargas. Instrumentos de análisis de fallas. Son aquellas que nos ayudan a decidir qué hacer para prevenir una consecuencia de falla. El que una tarea sea técnicamente factible depende de las características de la falla y de la operación. Estas se clasifican en tareas a condición, tareas cíclicas de reacondicionamiento, tareas de sustitución cíclicas, tareas a falta de. Son las acciones a falta de que deben tomarse si no se pueden encontrar tareas preventivas apropiadas. Los análisis de confiabilidad están conformados por una serie de elementos intrínsecos en las estructuras de los procesos, así como una serie de herramientas y filosofías, los cuales al ser interrelacionados proporcionan la información referencial para la toma de decisiones en cuanto al direccionamiento de los planes de mantenimiento. Los elementos de confiabilidad intrínsecos en el comportamiento de los procesos y las instalaciones son los siguientes. Falla. Falla funcional. Fallas parciales. Planes de mantenimiento de sistemas mecánicos. Tareas preventivas. En la segunda generación del mantenimiento se suponía que la mejor forma de aumentar la disponibilidad de una planta era mediante la aplicación de acciones preventivas a intervalos fijos, es decir, que debía hacerse la reparación del equipo o cambios de sus componentes una vez transcurrido cierto periodo de tiempo, y esperar que pasara la misma cantidad para repetir el procedimiento.
Objetivo del mantenimiento centrado en confiabilidad. Método del análisis de modos y efectos de fallas. Este proceso necesita de cierto periodo de tiempo para aplicarlo en el estudio de un sistema, un análisis detallado y una documentación acertada para poder generar una jerarquía clara y bien relacionada. Su procedimiento como tal implica las siguientes actividades. Definir el sistema. El análisis de los modos de fracaso. Análisis de los efectos de fallas. La rectificación. Análisis de árbol de falla. La técnica del diagrama del árbol de falla es un método que nos permite identificar todas las posibles causas de un modo de falla en un sistema en particular. Además nos proporciona una base para calcular la probabilidad de ocurrencia por cada modo de falla del sistema. Esta técnica es conveniente aplicarla en sistemas que contengan redundancia. Y bueno amigos, eso fue todo. Recuerden apoyarnos con un bonito me gusta y dejen sus aportes en la caja de comentarios. Les hablaron sus amigos Javier y Alex. Que la fuerza los acompañe y hasta la próxima.